sea, hay un reordenamiento de las finanzas. Segundo, a mí no me da miedo como le da seguramente si estuviera Miquel, a él le daría miedo hablar de déficit público. Yo creo que dentro de la responsabilidad y el cuidado del recurso público hay un espacio fiscal muy relevante para poder invertir en proyectos que traigan retorno. Hoy la deuda pública de la Ciudad de México es solo el 2.1% de nuestro producto. Esta austeridad que nos recetó el gobierno federal los últimos 2 años por no tocar es una pésima inversión. Dejar de invertir en agua tantos años porque no hay... Estamos en el mínimo histórico de inversión en materia de infraestructura. Entonces, el déficit, creo, Héctor, lo tenemos que dividir con toda claridad y con toda transparencia entre gasto corriente y gasto de inversión. Y al gasto de inversión lo tenemos que entender en su retorno, porque la inversión, aunque se haga con deuda que se haga el día de hoy, tiene que tener otra connotación. Tenemos un espacio específico para poder invertir. Y por lo menos necesitamos 20,000 millones de pesos adicionales en inversión en infraestructura anual. Por lo menos. Ahora, tercero, hay para los temas de agua, para los temas medioambientales, hay un montón de fondos internacionales dispuestos a invertirle con ganas. Tenemos que entrarle también a ello. La Ciudad de México tiene que ser una ciudad internacional. A mí me daba pena, la verdad, cuando Andrés Manuel López Obrador decía que él no necesitaba pasaporte porque los problemas de la Ciudad de México se arreglaban en la Ciudad de México. Esta ciudad es una ciudad global y tiene que tener diálogo con las ciudades más grandes del mundo, y tenemos que irnos a los fondos internacionales también para aterrizarlos en la Ciudad de México. Entonces te diría, no tengo la menor duda que tenemos esa capacidad. Ahora, termino con esto. Invertido con honestidad absoluta, invertido con eficiencia. Y para ello, por ejemplo, en el caso del agua, lo que propongo es que se haga a partir de un fondo de fideicomiso 100% auditable, no como los del segundo piso que seguimos sin conocer. Claudia Sheinbaum, habrá que preguntarle algún día cómo la Secretaría del Medio Ambiente hizo segundos pisos para privilegiar el auto particular, y además que los fondos que se invirtieron quedaron en un fideicomiso opaco. Pero bueno, yo creo que aquí tiene que haber consejos de especialistas supervisando la aplicación de los fondos públicos, y tienen que ser 100% auditables y transparentes. ¿Cómo vamos en redes sociales, Ana Paula? Perdón, el Natalia. Hablamos a redes sociales. ¿Te parece bien que veamos cómo van las redes sociales que estamos transmitiendo y luego vamos contigo? ¿Te parece bien? Fíjate que esta me pareció interesante. Rodo lo que dice es una proliferación de puestos informales en las banquetas de la Ciudad de México. ¿Qué puede hacer el jefe de gobierno para evitarlo? ¿Cuál es la relación con los jefes delegacionales en este aspecto? Y ahí agregaría algo que tiene que ver con esta particularidad que tiene la Ciudad de México como la capital del país. Entonces, de alguna manera, aquí llegan los problemas federales. Tiene que lidiar, siendo la Ciudad de México, y tiene que lidiar también con estas otras demarcaciones, con las delegaciones. Entonces, esa relación, esa compleja relación, ¿cómo la describes tú y cómo se puede mejorar? Mira, empiezo con el tema de la informalidad, que siempre es un tema que surge en las conversaciones. Yo creo que primero, para hablar de informalidad tenemos que ser mucho más detallistas, porque normalmente cuando hablamos de informalidad pensamos en el ambulante, ¿no? En la venta en vía pública, pero la informalidad tiene montones de frentes. Ya platicaba del trabajo doméstico. Una parte importante de la informalidad está en las grandes empresas
del país que contratan o subcontratan por outsourcing y que no están pagando lo que se debe. Otra parte de la informalidad, tristemente a veces, pues los mismos que dicen que hay que combatirla se benefician de ella, ¿no? Quitamos un montón de puestos de comida en la zona de Santa Fe y me habló el dueño de un gran corporativo que cotiza en bolsa. Me dijo, oye, quitaron los puestos de comida. Pues sí, pues me dice, ¿dónde van a comer mis trabajadores? O sea, queremos la informalidad mientras nos beneficie, pero nos quejamos de la informalidad cuando pues quedan otras cosas. Creo que necesitamos una política de formalidad completa. Y para ello necesitamos una radiografía mucho más profunda de cada cosa. Ahora, la calle, en el tema del ambulantaje, la calle sí tiene que ser pública. Y sí tenemos que trabajar con los alcaldes para evitar lo que hoy nos está pasando. Sí tenemos que hablar con el Estado de México, porque casi la mitad del ambulantaje viene a trabajar de allá. Y sí tenemos que hablar de ingresos formales, porque la mayor razón por la que alguien opta por una actividad informal es porque no encuentra un empleo en la formalidad que le pueda dar una vida en tranquilidad. Pero en esto, pues creo que podrías hablar, por ejemplo, con el secretario de Hacienda. Es increíble, ve enfrente de Hacienda la cantidad de puestos informales, de comida informal. Sí. Enfrente de la Secretaría de Hacienda. Pues hay que hacerlo. Por eso digo que si vamos a hacer ese pacto que necesitamos, hay que entrarle en serio. Hay que entender esto que alguna vez surgió, que hay un México productivo, el formal y tal, y hay un México no productivo, el informal. Pero uno está alimentado del otro y hay que decirlo con realidad y hay que decirlo con certeza, porque si no estamos fallando a la verdad, y creo que es un tema demasiado serio para tratarlo de manera simple o a la ligera. Tenemos que hacerlo pues de verdad, ahora sí que con formalidad. Sí, vamos, hagamos dos preguntas más, ¿les parece? Y nos despedimos. Ha sido una mañana larga y agradable. Sí, formula tu pregunta. Hola, me llamo José Manuel Rodríguez, señor amigo Rosario. Mira, mi cuestionamiento es el siguiente. Lo que se refiere a las habitaciones, a los conjuntos habitacionales, es un verdadero problema. La mayoría de la Ciudad de México ahora son puras unidades habitacionales. Muy pocas casas hay, sobre todo en zonas mencionadas. Ahorita con el desastre natural está todo tirado. Y desgraciadamente no hay un apoyo total para ese tipo de situaciones que son adversas al ser humano. Entonces, estamos pidiendo, aparte del apoyo del gobierno, también que estas unidades habitacionales busquen el apoyo total del nuevo jefe de la Ciudad de México, porque considero que tú eres el mejor para llevar a cabo, y estoy seguro, mi voto es para ti, estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. De hecho, me tocó estar con diferentes procuradores sociales, desde Gloria Blandefer Hernández, que conmigo tuvo, bueno, yo tuve el honor de trabajar con ella desde la época de Pedro Genaro Rodríguez, que fue en 1976-82, cuando estuvo José López Portillo. Entonces yo lo que comento de esto de las unidades habitacionales, sé que tú eres una persona muy inteligente y muy brillante y te sumas al pueblo, porque desgraciadamente es el más golpeado y el más lastimado. Dice que tú eres una persona que, pues, aparte de que les vas a dar el respaldo, va a haber un buen liderazgo. Y la preocupación es que las unidades habitacionales pues sean atendidas, porque la mayoría se está moviendo ahora de esta manera. Y luego son espacios muy reducidos, son de 50 y tantos metros, y están haciendo todavía más pequeños, como de 18 metros, ya son para personas individuales, son palomeros, ¿no? Pero pues una manera de los que son personas que están marginadas, que están sometidas, pues esa es la única manera de vivir. Entonces mi petición hacia usted es buscar ese respaldo. Y a mí me ha tocado administrador desde la época de Gloria Blandefer Hernández, desde allá Johnny Angelo Flores, que acabas de ir allá, estuviste allí con esta Alejandra Barrales,
estuviste con Karen, estuviste de aquel lado. Entonces, yo he trabajado mucho tiempo, yo ahí, he estado desde los 12 años. Lo único que quiero es pedirte tu apoyo, tu ayuda, tu respaldo, porque pues, para mí es el primer. Muchas felicidades, porque creo que eres el mejor. Gracias, la público. Señores, salvo que haya una pregunta más. Muy bien. Saludar es un privilegio estar aquí, tener la oportunidad de escuchar. Pero una parte muy importante de esto que he escuchado es el bienestar. Y el bienestar, uno de los factores claves es la salud. Yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en salud y conozco algo de tu pensamiento en salud, pero no escucho en las campañas mucho alrededor del tema de salud. Y a mí sí me interesaría no irme de aquí, sino escuchar con tu experiencia cuáles serían algunas de las medidas específicas que crees que son vitales en la salud de la población. Porque esta es una ciudad muy grande, muy diversa, no hemos escuchado, y cómo hacerle para que tengan acceso a salud. Muchas gracias, doctor Kersenovich, director del Instituto Nacional de Nutrición, el mejor médico clínico que tiene el país. Pues es un honor y no voy a ahondar en materia de salud tanto, porque además pues, ya andamos, pero déjame tratar de resumir. La primera, necesitamos un viraje completo del sistema curativo que hemos creado a un sistema preventivo. Lo hemos platicado mucho, fuimos coautores de un libro de la transición epidemiológica, es decir, el tipo de enfermedades, sobre todo las crónicas no transmisibles que hoy nos aquejan, el cáncer, los problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y la diabetes, son una realidad que hoy ocupa la mayor de las preocupaciones, y por otro lado cada vez vivimos más tiempo. Hay un tema con la oportunidad que hoy tenemos de nuestra transición demográfica. Necesitamos movernos a la prevención. La prevención en dos vías. La primera es todo aquello que no esté en la clínica, todo lo que está en el hogar, en el lugar de trabajo, en el barrio, en las colonias, todo lo que se tiene que hacer para no llegar al hospital. Y eso tiene que ver con lo que comemos, con el agua que nos llega, con el drenaje, con lo que caminamos y el ejercicio que hacemos. Tiene que ver con nuestra vida diaria y nuestros actos ante la vida diaria. Tiene que ver con cosas muy sencillas, como que las madres le den lactancia materna exclusiva a sus hijos. Tiene que ver con todo lo que está ahí, que no es médico y de consultorio. Segundo, en la prevención también necesitamos detectar oportunamente. Un montón de las mujeres que llegan con un cáncer de mama llegan en etapas avanzadas donde ya curar es muy difícil. Tenemos que implementar de manera muy seria en nuestra ciudad que todos tengan, dependiendo las edades, pero tengan su consulta médica preventiva y que asistan. Empezar a, no condicionar, pero empezar a incentivar a que el servicio médico gratuito de la ciudad se da, pero a cambio lo que tienes que ir es de manera preventiva a tus consultas rutinarias. Necesitamos detectar oportunamente. Entonces, prevención. Segundo, necesitamos curar, porque va a haber gente que va a llegar a las unidades y necesitamos curar con calidad y con eficiencia. Y para ello lo que necesitamos es un sistema de salud que su administración y gerencia sea mejor. Necesitamos una sola vía de entrada al sistema de salud, tu médico general, que tú sepas quién es, y a partir de tu médico, él te va a referir a los sistemas de especialidad. A ti te pasa nutrición que llegan a urgencias y pues tienes que atenderlo, pero no debería de llegar a nutrición alguien en urgencia. A nutrición deben de llegar los casos más especializados que requieren de los servicios del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces necesitamos un sistema gerencial diferente e integrado entre los diferentes sistemas, el IMSS, el ISSSTE,
hospitales federales y las unidades médicas de la Ciudad de México. Necesitamos integrarlo y tener una sola vía de entrada. Y los otros temas ya no voy a aburrir, pero necesitamos pensar en la sobrevida, porque cada vez, así como hay más cáncer, también va a haber más sobrevivientes de cáncer y sus necesidades son diferentes para su seguimiento. Necesitamos también pensar en la muerte digna, porque también va a haber gente que muera y necesitamos que esa muerte sea con dignidad y sin dolor, y tenemos que adecuar nuestro sistema de salud para ello. Y quinto y último, tenemos que pensar fuertemente en la ciencia, en la investigación y en el futuro, porque estamos muy cerca de poder vivir 150, 200 años, pero para ello necesitamos que la ciencia médica esté aplicada en nuestra ciudad y le tenemos que invertir con toda fuerza. Ahí la dejo. Gracias. Gracias a todos. Yo creo... Aquí quiere preguntar. Salomón, me da muchísimo gusto que estés contendiendo. Creo absolutamente que eres un hombre muy valiente, porque siempre voy a decir que la Ciudad de México es como la depresión, un monstruo de 1000 cabezas. Habría muchísimos temas que efectivamente la gente quisiera hablar contigo, platicar contigo, pero hay uno a mí que me compete. Soy María Ampudia y me he dedicado específicamente al tema de la infancia, que efectivamente parece ser que no es algo importante. No sé si tú sepas, pero tenemos a las familias más violentas del mundo, los mexicanos. Esto hace que tengamos a la infancia más maltratada, incluyendo en ello el abandono. Y también tenemos con ello a la infancia, a la adolescencia más vulnerable con el tema de las drogas, el alcohol, los embarazos. Hoy sabemos que tenemos cerca de 800,000 niñas embarazadas entre 12 y 14 años. Esto hace que el tema de la trata de personas entre con toda velocidad a esta ciudad, que es muy compleja. Y finalmente, pues estos adolescentes no se quedan adolescentes, ellos crecen, se hacen adultos. Y hoy, casual, tenemos a las mujeres más violentadas del mundo con el tema de los feminicidios. Esto hace que ustedes, los hombres, también sean los más violentos. Esto es, tenemos un círculo vicioso del cual México no está pudiendo salir. El tema es que me he involucrado en el tema de la cultura de la paz hasta a fondo, porque debe haber una solución. Y la cultura de la paz lo da, que no se queda solamente en el tema de la cultura, también es una ciencia. Sabemos perfecto qué pasa en el cerebro del niño cuando está violentado, tan maltratado. Estoy muy cerca de todas las procuradurías de la República Mexicana, y más en esta de la Ciudad de México, que es donde yo habito. Yo soy morelense, pero aquí estoy. El caso es que mi pregunta sería, ¿qué tanto estás tú tomando en cuenta el tema de la cultura de la paz? Porque estamos muy en contra de la pobreza. Yo no creo que la pobreza sea un castigo, yo no creo que la pobreza sea un problema. Yo creo que hay muchísima gente que le conviene incluso quedarse en la pobreza, porque han hecho del gobierno del Distrito Federal un gobierno total y completamente asistencialista. No sé qué tanto nos ayuda a los mexicanos o a los defeños esta situación, pero finalmente tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a apoyarnos en el tema de la justicia, las leyes que ya están impuestas, y también en hacer políticas públicas que hagan, por supuesto, un México, un Distrito Federal, una Ciudad de México ahora mucho más compenetrada. ¿Qué es lo que tú propones para introducir a los hogares el tema de la cultura de la paz y que este círculo vicioso termine? Tengo que reflexionar muy bien, María, sobre... Le diste muchos ángulos. De entrada, algo que me preocupó, no sé si lo entendí bien, a mí la pobreza no solo me preocupa, me lacera, me lastima, a mí sí me preocupa. No sé si lo entendí mal, pero para mí el tema de la pobreza es un tema, y la desigualdad es el tema más doloroso en nuestra ciudad y en nuestro país. De la cultura de la paz, tienes razón, el ánimo social y el humor se ha ido deteriorando, la comunidad se nos ha ido rompiendo, y cuando la comunidad se rompe,
es muy difícil que el ánimo y el cuidado solidario social se dé de manera adecuada. Creo que en efecto tenemos que inyectar desde la edad primaria, y primaria me refiero, yo tengo un programa de los 1000 días que es desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida, porque esos son los 1000 días más relevantes y más impactantes en la vida de cualquier ser humano, donde realmente su vida puede ser diferente. Hay las vacunas, la lactancia materna, la estimulación al niño, hay las conexiones neurológicas, y ya en la infancia y en la juventud, pues están los programas, como aquí está Carlos Cruz Cauce, ex líder pandillero, y quizá en el mundo, quien más ha trabajado el tema de paz, de la cultura de la paz, a través de mediación y a través de una intervención decidida. La violencia que vivimos en la ciudad y el enojo que tenemos sí requiere de un trabajo de intervención, y gente como Carlos y seguramente como tú pues sabrán cómo hacerlo, y yo me apoyaré en esas experiencias para poder recuperar la no violencia desde el hogar y a la calle y a la comunidad. Y yo creo que yo con eso terminado, soy amplísimo, hay muchísimo que platicar. Gracias. Habrá oportunidad y habrá la obligación de seguir platicando muchas cosas. Lo cierto es que la oportunidad esta de hoy, que ustedes se hayan dado el tiempo y que San Omar haya tenido el atrevimiento de venir a platicar abierta, libremente, sin filtros, de temas muy importantes, nos permite conocerlo y tener una idea más clara y más precisa, no solo de su visión, sino de su carácter, de su conciencia y de la verdadera posibilidad de que nuestros líderes reales verdaderamente vengan a contribuir a